Muchas gracias. Primero a David por montar este proyecto, porque como ya se ha dicho, creo que es muy necesario que desde la arqueología hagamos cosas que tienen que ver con el presente y con el futuro, ¿no? Y sobre todo con los espacios rurales que están afectados por muchos elementos diferentes, como veremos. Y gracias, por supuesto, por organizar este workshop, por invitarnos y animarnos a todos y a todas a participar en el debate que haya después. Bien, voy a intentar ir lo más rápido posible, a ver si ganamos tiempo. Aquí estamos. ¿Está? Sí. Bien, pero primero quería hacer una pequeña introducción, sobre todo para situarnos en el contexto del proyecto de Extremo y en la ventana que Rurarc tiene en Extremo. Yo lo agradezco mucho el que haya incorporado nuestro proyecto al proyecto Rurarc, porque entre otras cosas nos ha permitido trabajar este verano con Vega y con Roberto, que ha sido un cambio importante con respecto a años anteriores. Ahora veremos por qué. Y básicamente lo que nosotros hemos hecho o dentro del contexto del proyecto Rurarc, si bien forma parte de un proyecto más amplio, es estudiar las terrazas. Estamos estudiando este sistema de terrazas, fundamentalmente orientado en su momento al cultivo de cereal, hoy en día hacia otras actividades, en un espacio muy concreto que es una aldea rural del norte de Portugal, en el espacio limítrofe entre el concello de Arcos de Valdevés y el concello de Monção. Bien, bueno, hemos participado aquí más personas, pero sobre todo he incorporado al equipo que está afectado por este proyecto. Bien, y muy brevemente comentaros los antecedentes, o sea, ¿por qué estamos trabajando en Extremo? Básicamente, entre el año 2018 y 2021, cuando yo, sobre todo en el 2018, estaba haciendo una postdoc en la Universidad do Minho, comenzamos a trabajar en esta área, pero era digamos una investigación que venía de atrás, que tiene que ver con mi tesis y que se centró en el análisis, en el estudio, la puesta en valor y la interpretación del paisaje fortificado del Alto Miño. Y en concreto, bueno, después no voy a pararme aquí en todo lo que hemos hecho, básicamente nos interesaba comprender cuáles eran las dinámicas que estaban detrás de la construcción de ese paisaje fortificado, que se lleva a cabo en época moderna, durante la Guerra de Restauración, en el momento en el que Portugal, después de un periodo de anexión a la Corona de Castilla, se independiza, y todo ello conlleva la construcción de un sistema fortificado de época moderna, en lo que se conoce como fortificación abaluartada. Bien, de esa investigación lo que hicimos fue básicamente comprender cómo toda la frontera se articulaba en toda una serie de conjuntos defensivos, pero como veis, que básicamente están un poco jalonando lo que es el río Miño, que es lo que hace frontera en la zona de lo que se conoce como la raya húmeda entre Galicia y Portugal, pero como veis, en una de esas zonas, no sé si se aprecia aquí, hacia el interior localizamos otro conjunto defensivo en la zona de Extremo, que es el lugar donde se juntan dos sierras, a Serra da Boallosa y a Serra da Pereira, que es una de las últimas estribaciones de la Serra de Penedalleres. Bien, por ese motivo, en el año 2018 comenzamos un proyecto de investigación promovido por la Cámara de Arcos de Valdevés, cuyo alcalde un día, navegando por Google, se encontró con una estructura impresionante y decidió llamar a la Universidad do Minho para que hiciéramos una investigación para poner en valor estas fortificaciones. Bien, como veis aquí, estos dos fuertes se sitúan, como decía antes, en la zona de encuentro entre las dos sierras y en la vía de tránsito que comunica Monção con Arcos de Valdevés. En ese punto decidieron los portugueses construir dos fortalezas para evitar el paso de las tropas hacia el interior. Bien, ¿qué tiene que ver todo esto con un sistema agrario, que es lo que vamos a trabajar aquí? Bueno, básicamente el proyecto, nosotros, bueno, aquí tenéis parte de esa investigación. Hoy en día sabemos que además de ese conjunto defensivo tenemos otro también en Ponte da Barca, es decir, hemos ido identificando más elementos,
pero sobre todo nosotros lo que le propusimos a la Cámara de Arcos de Valdevez es, bien, vamos a hacer un proyecto de investigación sobre este sistema fortificado, pero lo vamos a hacer con la gente, lo vamos a hacer con la población local, incorporando a la población local en los procesos de generación de conocimiento y en toda la investigación que nosotros habíamos desarrollado. Y eso fue básicamente el punto de inflexión con respecto a lo que habíamos realizado hasta ese momento. ¿Qué pasó cuando empezamos a trabajar con esta gente? Bueno, pues uno de los resultados del proyecto, bueno, de los resultados, no, del trabajo que hicimos en mi postdoc modalidad B de la Xunta de Galicia y también en colaboración con la Cámara, fue hacer un documental que se llama A Festa do Migrante. Esta es una zona muy afectada por una población muy mayor, donde hay muchísima emigración, tanto a zonas del resto de Europa, fundamentalmente Francia y Suiza, pero cada vez más hacia ciudades que están en el entorno de esta población. Bien, pues cuando hicimos este documental que se llama Festa do Migrante, de Sara Traba, en el año 2021, básicamente hicimos un casting entre la población local para que fueran ellas y ellos los que protagonizaran este audiovisual. Y en el medio de ese proceso nos dimos cuenta, bueno, ellos estaban muy interesados en toda la investigación en este patrimonio fortificado, en todo lo que iba saliendo, empezaron a comprender la historia de aquello a lo que llamaban fuerte y que no sabían lo que era. Pero sobre todo, cuando trabajamos con el panadero, allí hay 3 negocios, que es una panadería, una venta de material de construcción y un bar mercería, no hay nada más. Por lo tanto, toda la gente que vive allí emigra, porque no tiene dónde trabajar. Y alguna se sigue dedicando al cultivo de cereal y de otros productos en esta zona fundamentalmente de terrazas. Bien, pero el panadero, que en ese documental pues nos mostraba cómo hacer el pan con la harina de maíz, el pan de broa, en el horno de leña, de repente sale fuera y nos dice: lo que no puedo entender, era el contexto del inicio de la guerra de Ucrania, decía: la semana que viene vamos a tener un problema, porque no vamos a tener harina para poder hacer el pan, ¿vale? Porque tenemos un problema global que está afectando, en este caso, a nuestra población. Y sin embargo, y sale fuera de la panadería, tenemos todos estos campos aquí que no se cultivan, porque no tenemos gente para cultivar estos campos, porque hay un proceso, como decía, de envejecimiento, de migración, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí decidimos cambiar un poco el giro, girar un poco el tema de investigación sin abandonar la investigación sobre los paisajes fortificados, porque en Extremo se daba un aspecto muy interesante, y es que todas las estructuras fortificadas y sobre todo la trinchera que une esos 2 elementos estaba cortado por terrazas. Por lo tanto, contábamos con una estratificación del paisaje que nos permitía entender cuándo se había transformado ese paisaje fortificado en un paisaje agrario. Por lo tanto, nos lo planteamos desde este proyecto, el proyecto LANC-CST, que es un proyecto que se llama Da Terra a Terra, Conexións para Territorios Sostenibles, donde, bueno, aquí tenéis esta fortificación, es el Forte de Bragandelo, que está, como digo, en la zona de la Serra da Bogallosa. Este otro de aquí es el Forte da Pereira, hoy en día ocupado por un campo de fútbol, y la trinchera, esta trinchera que baja de aquí, que los unía, está cortada por toda una serie de terrazas, por las casas, por la iglesia, es decir, teníamos una superposición de elementos que respondían a lógicas totalmente distintas a aquellas que se habían producido durante el siglo XVI. Bueno, lo veis aquí muy bien, el fuerte de Bragandelo, la trinchera, aquí tenemos otro fuerte y todo este sistema de terrazas. Bien, al final de aquel proyecto, o en las fases casi ya finales, cuando decidimos iniciar el proyecto LANC, nos dimos cuenta de que en Extremo teníamos fosilizadas 2 lógicas totalmente distintas de ocupación del territorio. Una que tenía que ver con un fenómeno que afectó
a toda la península ibérica, que era la Guerra de Restauración, como digo, en el siglo XVII, y que supone el momento del inicio de los estados modernos en este lugar, y que además supone una transformación muy importante del territorio con la construcción de estos sistemas defensivos, y otra lógica que nosotros nos planteábamos que sería también del siglo XVIII y que tenía que ver con una revolución en la producción del maíz, del vino y de la patata, que estaba fundamentalmente asociada a otros aspectos como el aumento de población, que también conllevaron la construcción de la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces decidimos que era un lugar muy importante para precisamente analizar estos aspectos. Como digo, Extremo es una pequeña aldea que cuenta con una comunidad muy envejecida, que ha abandonado la mayoría de las actividades agrícolas tradicionales, fundamentalmente las actividades agrarias. La mayor parte de estas terrazas hoy en día se destinan a pasto de ganadería bovina y caprina, fundamentalmente de ganado pequeño, y también a la plantación de feno, de heno, para recogerlo y después tenerlo para el invierno. Por lo tanto, están afectadas por aspectos como el abandono de las zonas rurales, la desestructuración de la organización territorial y de las actividades ahí asociadas, o la pérdida de identidad con el territorio y de la propia memoria del patrimonio, ¿no? De la propia memoria de estos paisajes. Por lo tanto, nosotros nos propusimos trabajar dentro de este proyecto, que duró 2 años, acabó el 31 de octubre, con la población local para definir primero comprender este paisaje y después decidir qué hacemos con él, pero con conocimiento sobre el territorio. Es un poco la idea, ¿no? De hecho, muchas de estas personas ya están planteándose ceder los terrenos a quien quiera plantar maíz, por ejemplo, y el panadero comprar ese maíz para producir ese pan que distribuye a toda la zona de Arcos de Valdevez. Bien, los objetivos de ese proyecto son entonces de 3 tipos. Por una parte, histórico, que es caracterizar y datar ambos tipos de paisajes y los elementos que los componen. Por otro, metodológico, aplicar el método Harris al paisaje con el objetivo de leer las relaciones que se producen entre los elementos que forman parte del paisaje defensivo y los elementos que forman parte del paisaje agrario, y también un objetivo socioeconómico-cultural, que es usar el patrimonio cultural como un recurso para promover la sostenibilidad de esta comunidad, si ellos quieren, ¿vale? Y este aspecto es muy importante. Bien, partíamos también, cuando nos planteamos qué hacer aquí, cómo, sobre todo en el estudio de las terrazas, de los trabajos que realizó en su momento Paula Ballesteros aquí en Santiago de Compostela, bueno, en Galicia, donde definió pues este espacio como un paisaje cóncavo en el caso de Galicia, pero sobre todo los estudios sistemáticos de los sistemas aterrazados permitieron definir diferentes modelos constructivos de las terrazas. Este es el caso de Ciudad de la Cultura, donde estamos ahora, y donde el modelo de construcción se plantea como un modelo que denominó desbonde terraplén. Vale, nosotros cortamos la línea de la ladera, aquí tenéis un paleosuelo que recorre las terrazas y la tierra de aquí viene para aquí y se va haciendo una superficie mayor en la que exponer. Y ese nos parecía que era el sistema que teníamos en Extremo. Bien, el ámbito de estudio decidimos concentrarlo en una zona muy concreta, que es esta que tenéis aquí marcada en verde, que es el espacio de Coutada de Baixo, porque ahí se producía esa interacción entre los elementos fortificados, por aquí venía la trinchera, y los elementos propiamente agrarios, ¿vale? Las terrazas, pero también los núcleos de población. Por la primera investigación... Bien, por la primera investigación que habíamos realizado, nos daba la impresión de que había 3 núcleos de población, este y este serían contemporáneos, y sin embargo este sería ya un núcleo de población posterior. Y decidimos concentrarnos, como digo, en este lugar de Apousada, de Coutada de Baixo, porque era un lugar muy concentrado donde podíamos aplicar la investigación que queríamos.
El año pasado, en el workshop que tuvimos allí, donde participasteis algunos de vosotros, planteábamos esta propuesta para analizar o para aplicar el sistema Harris al estudio del paisaje, entendiendo que tenemos una matriz física, unas acciones humanas, y nosotros en aquel momento identificamos las primeras comunidades de relieve y las segundas comunidades de paisaje. Nos interesaba definir las relaciones que hay entre ellas. Digamos que esta es la parte más metodológica para comprender el paisaje. Y a partir de aquí desarrollamos una propuesta que fue la que aplicamos en este proyecto, LANDS, bueno, pues el desarrollo de un GIS y una base de datos, el análisis geoespacial, la prospección superficial, la identificación de entidades, la selección de entidades para un estudio intensivo, que es lo que hemos hecho con RURARC, el volcado de datos, análisis geoespacial, estudios documentales y análisis de datos catastrales, que es lo que va a hacer Clara Lemos, que nos acompaña hoy en el desarrollo de su tesis de maestrado, y la elaboración de una matriz del paisaje. Esta última parte es la que todavía estamos en proceso de desarrollo. A partir de aquí, y también en colaboración con otro proyecto en el que participamos David y yo, desarrollamos un modelo conceptual de ese paisaje partiendo de la Sierra de Penedès, aplicado a nuestro territorio, para analizar las entidades documentales, las entidades inmateriales y las entidades materiales del territorio. El primero corresponde a un paisaje agrario, el segundo a un paisaje de transhumancia y el tercero a un paisaje viario, que es los tres elementos que estamos trabajando desde SUDOE en esta zona. Y a partir de aquí desarrollamos, bueno, esto no lo veis muy bien, pero estas son básicamente el conjunto de entidades materiales que hemos ido identificando, entidades de poblamiento, de comunicación, de delimitación, de almacenamiento, abastecimiento, es decir, todos aquellos elementos que forman parte de un paisaje agrario, desde los elementos de vivienda hasta todo lo que son, por ejemplo, las entidades de organización agraria, donde estarían las bouzas, las parcelas, etcétera, etcétera, leiras, campos o calcos. No me voy a parar ahora en esto porque no da. Pero bueno, para nosotros fue importante primero identificar el modelo teórico, es decir, el tipo de entidades y las relaciones que existen entre ellas que hay detrás de un paisaje agrario. Bien, a partir de aquí, en la campaña de julio del 2024, como digo, nos centramos en el lugar de Acoutada. Primero hicimos una comparativa entre los elementos aterrazados que se documentan en el LIDAR del año 2018 y esto que sería la fotoárea del vuelo americano para ver posibles transformaciones dentro de esas terrazas. Y a partir de aquí, con el trabajo del campo, fuimos un poco modificando y corrigiendo aquel modelo conceptual. Desde esta propuesta, bueno, aquí tenéis algunas de las correcciones y añadidos que identificamos a partir de la prospección arqueológica. Realizamos una prospección en toda esa zona de Acoutada de Abaixo para identificar todos los elementos que están formando parte del paisaje agrario, desde los sistemas de regadío hasta los sistemas de terrazas, los elementos de abastecimiento, de vivienda, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenéis el trabajo de los alumnos de la Universidad de Miño, en el estallo de arqueología que hacemos todos los años en el mes de julio, donde fueron prospectando, identificando, numerando y codificando cada uno de los elementos de este paisaje. A partir de aquí, Emilio Abad diseñó una base de datos, toda una arquitectura y un sistema de información geográfica, donde ya hemos ido volcando toda esta información relativa al territorio. Ahí tenéis las parcelas con su numeración. Este es el primer núcleo de Acoutada, a partir del cual se van desarrollando los espacios agrarios en su entorno, con toda la información. Evidentemente son sistemas de registro que están integrados entre la parte geoespacial y la parte documental. Aquí tenéis, bueno, ya casi terminada la fase de volcado de información y a partir de aquí entramos en el proyecto RURARC, ¿vale? Es decir, lo que sería el proyecto RURARC nos permitió aportar, bueno, sobre todo un equipo para trabajar con el tema de las terrazas en concreto. Me voy a parar solo en una porque si no, no nos va a dar tiempo. La idea en este caso era cortar un transepto donde tuviéramos desde la trinchera de comunicación entre el Forte da Pereira a el camino, este se llama Camino das Covas,
que corta esa trinchera, pero también el sistema aterrazado que se construye dentro de él, y en concreto decidimos trabajar, hablamos con la vecinanza y un vecino nos cedió esos dos espacios, ¿vale? Que son dos terrazas, por una parte esta terraza intermedia, esto que veis aquí, que son 3 socalcos, es el campo do extremo, y este de aquí es el campo da cancela, y excavamos, Roberto llevó una serie de sondeos en el campo do extremo y Vega otro sondeo que se fue ampliando en el campo de la cancela. Este es el campo do Estrelo, que es la entidad de organización agraria número 2007/2. Identificamos hasta 250 y tantas entidades en todo este espacio. Como veis, tenemos pues un muro de mampostería, un sistema de regadío y la terraza, y decidimos abrir cortando el sistema de regadío y la zona donde en teoría teníamos mayor potencia dentro de esta terraza. Se hicieron 2 sondeos, este de aquí y otro que ya está tapado en esta zona de aquí, y eso nos permitió efectivamente comprobar que estábamos ante un modelo muy similar al que planteaba Paula para, en este caso, el caso de Ciudad de la Cultura. Hicimos un primer sondeo, que es este, tuvimos que ir bajando escalonadamente para evitar que se nos cayera encima todo el terreno. Aquí tenéis la estratigrafía que hemos documentado, donde básicamente tenemos un primer suelo con el sustrato natural, donde hemos documentado un canal que todavía no sabemos lo que es. Y sobre este tenemos un gran paquete tenemos una primera unidad estratigráfica que está más clarita, que es un suelo de transición. Y después tenemos un gran paquete constructivo de la terraza, que es desde aquí hasta aquí, donde esta primera parte es la que afecta al arado, y un segundo paquete, que es este, que corresponde a las labores más contemporáneas, ¿no? de elemento. Aquí todavía no hemos tenido tiempo de pasar las matrices ni de nada, pero os vale para entender lo que os digo, ¿no? Este es el sustrato, este es el canal, el primer paquete, todo esto es la construcción de la terraza correspondiente a ese desmonte terraplén. Esto está acumulado y esta es la zona de trabajo, y este es el actual, ¿no? Este es la zona de heno, y aquí tenemos el arado actual. Bien, y cortamos también un segundo sondeo en esa misma terraza, ya próximo a la zona del regadío. Aquí está el muro de la terraza superior, el rego, aquí un pequeño parapeto, y aquí comenzaría la terraza. Y aquí apenas tenemos, esto es una reconstrucción, fijaros que bien se ven las marcas del arado característico de esta zona, que es la charrúa. Como tenemos apenas 30 centímetros, pues aquí vemos la huella, ¿no? del arado, probablemente de época moderna. Y es muy interesante porque gracias al trabajo fino que hizo Roberto y el resto del equipo a la hora de documentar esto, nos dimos cuenta, no sé si lo percibís, pero en este muro que parapeta el rego, cada cierto tiempo tiene una abertura, ¿no? Entonces, esa abertura permite que el agua salga, y lo que estáis viendo aquí es simplemente las levadas de agua, ¿vale? De la abertura precisamente de ese riego, con lo cual con esto estamos calculando cuál es la inclinación que tienen las terrazas tanto hacia el socalco siguiente como en sí mismo, para que tenga una buena negación del agua. En este momento tenemos un bolseiro que está trabajando en esto con reconstrucción 3D y el movimiento del agua en esta zona. Aquí lo veis muy bien. Esta es la terraza más antigua, este es ese nivel de agua, y por aquí encima tendremos el suelo más reciente que se está trabajando en la actualidad, ¿vale? Aquí veis las huellas de la charrúa, la formación de la terraza, el suelo reciente, y todo esto son esos canales de riego, y este sería un poco el modelo de desmonte terraplén que tenemos aquí. Bien, voy a ir muy rápidamente a la siguiente. Hicimos lo mismo, decidimos abrir en la zona más próxima al muro siguiente, y nuestra sorpresa fue encontrarnos aparentemente el sustrato rocoso, mucho más arriba, que estaba cortado por una interfaz intencional. Vale, ahora sí que me queda un minuto, que es esta de aquí. Entonces decidimos ampliar el sondeo
no abrir más en la zona más próxima porque ya lo teníamos y efectivamente, no sé si lo veis, tenemos el sustrato rocoso cortado, aquí nos queda parte del muro dispuesto en sitio, pero todo un derrumbe encima que estaba colmatado además, es decir, la construcción de la terraza se construye sobre un posible socalco, muro, construcción, no sabemos aún lo que es, que ha sido caída y vencida. ¿Qué significa esto? Que podemos tener un sistema de terrazas anterior al de época moderna que corta las estructuras del paisaje fortificado. En este momento se ve muy bien aquí, lo veis aquí muy bien, este es el derrumbe. Llegamos más abajo, pero tuvimos que parar. Por lo tanto, en 2025 se va a hacer una excavación. Primero se va a pasar un georradio y un magnetómetro en estas dos terrazas para documentar qué hay. Se está actualmente datando y analizando las semillas que hemos documentado en estas terrazas y a partir de aquí decidiremos cómo ampliar y hasta dónde. ¿Vale? Recogida de muestras para carbono 14 OSL y antracología, análisis de residuos orgánicos de las cerámicas, que son los resultados que nos acaban de llegar hace 2 días. Y finalmente, para terminar, lo que podemos decir es que, por una parte, el modelo conceptual que hayamos diseñado nos sirve perfectamente para trabajar en esta zona, si bien ajustando con todo el trabajo de campo que hemos realizado, que el poblamiento más antiguo se concentra en la parte más baja de Acoutada y en torno a él se van disponiendo las terrazas siguiendo las curvas de nivel del territorio, mientras que hacia la parte alta son, digamos que, más lineales esas terrazas. Muchas de esas terrazas hoy están en desuso. El domingo tenemos una actividad con la comunidad local para un taller de toponimia donde vamos a recoger toda la información toponímica de estas terrazas y ellos nos van a contar qué cultivan y cómo hacen el pan, etcétera, etcétera. Quien quiera venir estáis invitados, invitadas. Otras se dedican, como decía, a ganado caprino y a la recogida de heno, que se almacena y embala después para el verano. Los sistemas de terraza corresponden al desmonte terraplén que ya definió Paula Ballesteros y que parece ser posterior a 1640, si bien en todo el trabajo es necesario todavía realizar todo el trabajo de análisis volcado, relaciones estratigráficas, etcétera, para comprender exactamente cuál es la estratigrafía de este paisaje y hacer el diagrama, evidentemente. Pero estamos trabajando en cuál debe ser la unidad menor con la que hagamos ese diagrama, ¿no? Y parece que bajo este sistema podría existir otro anterior que intentaremos documentar mediante la campaña de este verano 2025. Nada más. Gracias.